del curso de Patología 1, ¿no? Un curso muy importante en la formación de cada uno de ustedes, futuros médicos, porque en este curso ustedes hacen una síntesis, a ver, silencio, de los conocimientos que han ido adquiriendo a lo largo de estos 3 primeros años de la carrera. No por casualidad, este curso está previo a su pase a los hospitales, ¿no? Tiene una razón, tiene un fundamento, ¿no? Y esa razón y fundamento es porque acá en este curso vamos a integrar lo que hemos aprendido en fisiología, lo que han aprendido en anatomía, lo que han aprendido en histología, en bioquímica y otras áreas también, como microbiología, cuando veamos el capítulo de patología infecciosa, parasitología, porque este curso, buenas, habla sobre lo que es la enfermedad, ¿no? Los mecanismos de la enfermedad. ¿Bien? Vamos a comenzar. Ya que no tenemos el puntero, tendremos que hacerlo manualmente. Esta primera clase nos enfoca en lo que es la lesión celular, ¿no? Así que vamos a ver el temario que teníamos preparado para ustedes, ¿no? Primero lo que es la respuesta de las células frente al estrés, las adaptaciones que van a tener las células frente a los distintos procesos que puedan ocurrir en su entorno. Vamos a ver un poco acerca de la visión que existe de la lesión celular y la subsiguiente consecuencia, ¿no? Cuando no puede solucionarse, que es la muerte celular, que causa los procesos de lesión celular, cómo se dan estos mecanismos para que pase una célula sana a una célula alterada. Finalmente hablaremos un poco sobre la muerte celular, lo que es la necrosis y la apoptosis, entendidas estas como los dos grandes mecanismos de muerte celular. Finalmente, algunas consideraciones importantes de algunos otros tipos de muerte celular o muertes intermedias, como son los procesos de autofagia, los procesos de calcificación y de envejecimiento. Toda esta información ustedes la tienen en su libro de texto. Además está decir que el libro de texto de este curso es el libro de Patología de Robbins, ¿no? Así que bien haríamos en revisar nuestro libro cada vez que tengamos una sesión teórica, ¿no? Porque se van a preguntar de dónde vienen los exámenes, de dónde vienen las preguntas, vienen de su libro de texto, ¿no? Las clases tienen la función de acercarlos, aproximarlos al conocimiento, ¿no?, que está impartido en nuestros libros, ¿no?, rescatando aquellos aspectos que son claves, importantes y que deben ustedes manejar, ¿no? Pues eso solo que salgan de necrosis y todo esto, pero todo es lesión celular. ¿Ves ese equipo acá? ¿Qué es acá? Bien, entonces vamos a ir a este esquema. Considero yo, silencio por favor, tomen asiento. Considero que este esquema es prácticamente nuestra primera clase. Aquí se ejemplifica todo lo que vamos a hablar.
Así que bien haríamos en tener puesta nuestra atención para comprender bien este esquema, ¿no? En un inicio, todas las células de nuestro organismo están en un estado de equilibrio. ¿Cómo se llama equilibrio? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se conoce el estado de equilibrio de la célula? Correcto, están en un estado de homeostasis. A ver, silencio por favor. Entonces, las células normalmente se van a encontrar en homeostasis, en un equilibrio entre su medio interno y su medio externo. No obstante, estas células pueden presentar en el entorno situaciones que condicionen un estado alterado, un estrés. Entonces, estas células que van a presentar un estrés tienen un camino para mantenerse viables, que es, ¿cuál sería ese mecanismo? Para combatir el estrés. Adaptación a las condiciones del entorno, efectivamente. Si recordamos, todos los seres vivos tienen una capacidad, ¿no? Vamos a recordar el curso de biología, ¿no? Nacen, crecen, se reproducen, ¿no? Tienen un metabolismo, pero también tienen una capacidad de responder al medio que los rodea. ¿Cómo se llama esa capacidad? Irritabilidad. Entonces pueden responder al ambiente. De igual forma nuestras células responden. ¿Y cómo responden al ambiente que tiene una condición estresante? Adaptándose. Entonces, las condiciones estresantes conducen a que la célula busque mecanismos para adaptarse. Muy bien. Mientras estos mecanismos de adaptación están dentro de los rangos que la célula puede permitirse, veremos que va a establecer un nuevo punto de equilibrio, ¿no? Va a trabajar sobre las condiciones adversas que tenga y va a tratar de cumplir sus funciones, ¿no? Adaptándose. Ojo, esta adaptación puede tener un buen tiempo, pero también si se mantienen los mecanismos que han conducido a este nuevo cambio, puede llegar un momento en que la situación sea insostenible, ¿no? Pongámonos un ejemplo. A ustedes les gusta hacer deporte, actividad física, ¿no? Salen con su botellita de agua, hacen pues su maratón, sus carreras, y por un tiempo van a estar bien. En un momento dado van a sentir la pérdida de sal, la pérdida de agua, ¿no? Y van a intentar hidratarse. ¿Qué pasaría si se quedan sin agua? Y todavía les falta bastante de la carrera. Van a intentar reducir su esfuerzo para tratar de llegar al objetivo. De igual manera, la célula va a buscar adaptarse con lo que tiene para lograr cumplir con la misión que tenga. En un momento dado ya no va a poder mantenerse en esa condición. ¿Qué va a sobrevenir? La lesión celular. Ya agotó todas las posibilidades para mantenerse activo en las circunstancias adversas. Inicia la lesión celular, ¿no? Fíjense, a pesar del proceso de adaptación, ya se rebasó el límite, empieza a lesionarse esa célula. También puede ocurrir que esta célula normal ha sufrido un estímulo lesivo, un daño, ¿no? En su estructura, que es tan intenso que lo lleva directamente a la lesión celular. Pongamos el ejemplo cuando ustedes se van a la playa, ¿no?
un día de verano, y no llevan bloqueador solar. Entonces van a estar 1 o 2 horas en la playa, al comienzo van a estar tranquilos, va a ser agradable, y después ¿qué va a ocurrir? Hay muchachos que no han ido a la playa este verano. Se va a inflamar. Se van a enrojecer y luego van a experimentar ardor, ¿no? Dolor, que son características ¿de qué? De quemaduras, ¿no? De las quemaduras solares. Entonces se ha producido una lesión celular. En este punto, cuando la célula ya ha sufrido una lesión, a la célula le quedan 2 caminos. O esa lesión de alguna forma se limita, ¿no? El efecto dañino sobre la célula se extingue. ¿Y qué le va a pasar a esa célula? Va a regresar a sus condiciones normales, ¿no? Hablaremos entonces de una lesión reversible. Entonces ustedes se regresaron de la playa, su mamá los vio todo enrojecido la espalda, les puso algunas compresas, por ahí algún otro remedio casero, y se contuvo esa quemadura, ¿no? Acto seguido, ¿qué va a pasar? La piel se va a descamar, ¿no? Y en unos días habrá una nueva piel, ¿no? Una lesión reversible. Pase rapidito, por favor. Por otro lado, ¿qué pasaría si las condiciones nocivas se mantuviesen en el tiempo o aumentasen de intensidad? ¿Qué creen que pasa? ¿La célula podrá regresar a sus condiciones originales? No. Eso vamos a llamar entonces lesión irreversible. No hay forma de que esa célula regrese a como era antes, ¿no? Algo se rompió, decía el médico, ¿no? Algo se quebró, ya está. Igualito pasa acá. Lesión irreversible. Cuando la célula alcance ese punto, va a tener un destino. ¿Cuál será ese destino? A ver, al fondo, ¿cuál será ese destino que están ahí descansando? ¿Cuál será el destino? Muerte celular. Muy bien, muerte celular. El destino de una lesión irreversible es la muerte celular. Y esta muerte celular podría tener 2 caminos, ¿no? Una muerte no programada o necrosis, tienen que venir leyendo, chicos, y una muerte programada o apoptosis. Entre estos 2 grandes tipos de muerte celular van a encontrar ustedes algunos otros tipos intermedios de muerte celular, ¿no? Ya en sus seminarios discutirán sobre eso. Entonces, volviendo al punto original, este cuadrito nos resume toda esta clase. O sea que si bien entendemos esto, va a sernos bastante sencillo este primer capítulo, ¿ya? Eso era un poco el mensaje, por eso me estoy deteniendo más minutos en esto. Parece simple, pero ya cada aspecto lo vamos a ir viendo y ustedes lo van a repasar en sus casas. Acá también un poquito para tenerlo presente, una célula normal puede ser sometida a mecanismos de estrés que van a desencadenar en primera instancia procesos adaptativos, ¿no? O, dependiendo de la intensidad del daño celular, una lesión reversible. Si esta lesión es progresiva o de mayor intensidad, una lesión irreversible, ¿no? Vemos que los procesos adaptativos pueden conducirnos a un restablecimiento de la célula si es que el factor estresante es eliminado.
si a pesar de habernos, digamos, adaptado, persiste el estímulo y se agota la capacidad de la célula para hacerle frente. Entonces, pasamos ya a la lesión. Aún cuando tenemos una lesión, si el estímulo es removido, sobrevendrá entonces la reparación y la curación. Eso ya es nuestro tercer capítulo. Si por el contrario los mecanismos son rebasados, ¿no?, se establece una lesión irreversible, se desencadenará la muerte celular. ¿Qué puede causar una lesión celular? Ahí tenemos un listado de diferentes agentes, ¿no?, lesivos para la célula, ¿no? Podemos considerar a causas genéticas, ¿no?, si es que hubiese alguna alteración en, digamos, el núcleo, en el ADN de las células, o a causas adquiridas, que vienen a ser la mayor cantidad de ellas, ¿no? Entre las causas adquiridas, fíjense, la falta de oxígeno, la hipoxia. Tenemos agentes físicos, la radiación, por ejemplo, agentes químicos, ¿no?, las distintas sustancias a las que estamos expuestos día a día, ¿no?, agentes microbianos, agentes inmunológicos. Sí, señores, nuestras propias defensas podrían provocarnos una lesión. Ya veremos eso en nuestra teoría 5, ¿no? Trastornos nutricionales, si no nos alimentamos adecuadamente o nos alimentamos, digamos, de una manera, digamos, incorrecta, también podríamos sufrir lesiones celulares. El envejecimiento, enfermedades de la esfera psicológica, mental, factores iatrogénicos, ¿no? Estamos en una carrera de salud. Mañana más tarde muchos de ustedes serán cirujanos, y si no hay una buena praxis, tendremos factores iatrogénicos como causa de enfermedad. Finalmente, enfermedades idiopáticas, en los que todavía el conocimiento busca establecer el origen de la enfermedad. Entonces, vamos a hablar ahora de los procesos adaptativos por los cuales la célula le hace frente a, digamos, los distintos cambios a los que puede verse sometida en su entorno. A ver, presten atención, chicas, de ahí van a contestar mal esa pregunta. Tenemos 4 formas de adaptarse de las células. 4. Estas son la hipertrofia, la hiperplasia, la atrofia y la metaplasia. Qué facilito, ¿no? La célula solo tiene estos 4 modelos de adaptación. Y para las enfermedades, alguno de estos modelos calzará. Habrá más de uno de estos modelos, ¿no?, que podrán conducir a diferentes enfermedades, ¿no? Ese es el lenguaje que tienen nuestras células. Por eso es muy importante entenderlo para poder comprender también los procesos de la enfermedad. Cuando hablamos de hipertrofia, ¿no?, rápidamente, si recordamos la etimología, podremos ubicarnos un poco en lo que es la definición de término, ¿no? Hiper, ¿qué es? Grande, ¿no?, aumento, ¿no? Y trofos hace alusión a un cuerpo, a un tejido, ¿no? En este caso a las células, ¿no? Entonces entendemos que hipertrofia nos hablará de un aumento del tamaño de las células. Y yo pregunto, si las células aumentan de tamaño, ¿el órgano aumentará o no? Aumentará de tamaño el órgano, porque ¿qué compone el órgano? La célula, que a su vez compone histología, tejidos, ¿no? Y los tejidos, diferentes tipos de tejidos componen un órgano. Ya ven que todo eso que han aprendido, ahora lo van a usar. Así que si no lo aprendimos bien, va a haber problemas. Muy bien, aumento del tamaño.
Hiperplasia. ¿A qué nos suena hiperplasia? Ya habíamos dicho hiper, ¿qué era? Grande, mayor, aumento, muy bien. Y plasia, cantidad, ¿no? Cantidad de células. Fíjense, aparentemente podrían parecer lo mismo, ¿no? Profesor, si aumenta de tamaño, también aumentará el número. ¿Ustedes qué creen? ¿Siempre sí o no necesariamente? ¿Qué opinas? ¿Por qué? Más o menos, por ahí está la idea, pero falta aterrizar. Yo pregunto, a ver, recordemos embriología. Hay varios que están mirando al techo ya. A ver, en embriología teníamos diferentes tipos de tejidos, ¿no? Que derivaban de las diferentes capas terminales, ¿no? Muy bien. Yo pregunto, ¿todas las células de nuestro cuerpo se dividen? Pero chicos, ¿qué no han almorzado? ¿Se han venido de largo? ¿Todas las células de nuestro cuerpo se dividen? ¿Sí o no? Con fuerza, chicos, ¿sí o no? No, muy bien. Habrá células en nuestro organismo que constantemente se dividen. Y habrá otras que no se dividen. Por ejemplo, una que no se divide. Muy bien, el tejido nervioso, muy bien, las neuronas no se dividen. Nacemos con todas nuestras neuronas y vamos con casi todas porque en el camino va a morir. ¿Qué otro tejido no se divide? Estamos en tercer año, chicos. Por acá quiero el músculo. Hasta siempre se divide. El músculo se divide. El músculo, claro, no se divide. Entonces, habrá células que pueden aumentar en número y hacer una hiperplasia. Y habrá tejidos que no pueden aumentar en número. ¿Qué les queda por aumentar? El tamaño, ¿no? Hipertrofia. Entonces, cuando los deportistas calificados entrenan y aumentan su masa muscular, ¿qué harán? ¿Hipertrofia o hiperplasia? Hipertrofia, muy bien. Eso es pregunta de examen, chicos. Claro que no de esa forma, pero esa es una pregunta. Así que el concepto lo deben de tener bien claro. Entonces, ya hemos visto dos mecanismos: hipertrofia, hiperplasia. El siguiente es atrofia. ¿Qué será atrofia? A ver, vamos por acá. O sea, al que veamos así durmiendo, le vamos a preguntar. ¿Qué es la atrofia? Muy bien, una reducción del tamaño y del número de las células del órgano. Por definición, cuando encontramos el prefijo a, ¿qué quiere decir? Muy bien, sin, ¿no? O con ausencia, ¿no? Muy bien. Y trofos ya hemos visto, ¿no? Tamaño. Entonces nos están hablando de una reducción del tamaño. Pero miren, aquí el concepto de atrofia incluye ya sea el tamaño o el número. Así que si en el examen les dicen que un órgano ha disminuido en el número de células, será atrofia. Si ha disminuido en el tamaño, será atrofia. En ambos casos. Vamos a ver un ejemplo de atrofia. ¿Quién de aquí del salón se ha fracturado alguna vez el brazo o la pierna? A ver, ahí, por ahí,
Señorita, ¿qué se fracturó? El quinto metatarsiano del pie, me la pone bien difícil. Preguntaba un brazo o una pierna, porque era más fácil de evidenciar. A ver, por acá. Nadie se ha fracturado. Estos chicos son, pero... ¿dónde estaba la pandemia? Encerrados. Bueno, a ver. Vamos a recordar. Cuando alguien se fractura una extremidad, ¿qué le colocan? Yeso, ¿no? Una, digamos, la férula, ¿no? De yeso para inmovilizar el miembro fracturado, ¿correcto? ¿Y lo ponen por cuánto tiempo? Más o menos. Un mes algunos, otros poco más, 6 semanas, ¿no? Si fuera en la pierna, posiblemente nos iríamos hasta los 3 meses, ¿no? Muy bien. ¿Y qué pasa cuando está inmovilizado, está en el yeso, y de pronto pasa el mes y le retiran el yeso a esa persona? ¿Creen que ha habido algún cambio en esa extremidad? ¿Qué cambio sería? Muy bien, la reducción de la masa muscular, a tal punto que el paciente usualmente se asusta, grita, cree que algo ha pasado. Doctor, ¿qué me ha pasado? ¿Qué le responderían ustedes? Porque por acá tendremos algunos traumatólogos, ¿no? Un chico que le gusta el deporte, es el traumatólogo de la selección. ¿Qué le dirían? Se ha atrofiado, muy bien. Y así nomás, ya muchacho, ¿quedaste? ¿Qué le dirían? Ah, que va a tener que hacer terapia física. ¿Para qué? Para recuperar el trofismo, la masa muscular. Muy bien. Entonces, eso es atrofia. ¿Y por qué con la terapia física lo va a recuperar? No. ¿Por qué con la terapia física ese músculo va a recuperarse? Por el estímulo. Eso nos vuelve a demostrar que esto fue un cambio adaptativo. Como el músculo no se movía, como la extremidad no se movía, no había estímulo. Y ese músculo fue perdiendo poco a poco parte de su contenido proteínico. Pero cuando volvió a recibir estímulo, empezó la célula a mandar las órdenes, ¿no? Sintetícese más retículo endoplasmático, sintetícese más mitocondrias, ¿no? Para que aumente nuevamente su volumen celular. Por eso es que es un mecanismo adaptativo. Todo lo que sea adaptativo significa que si quitamos el estímulo lesivo, regresa a su estado original. Tengamos escuchen esta pregunta, una pregunta capciosa. Dice, ¿la atrofia siempre es adaptativa? ¿Ustedes qué responderían? Siempre, la palabrita siempre en medicina la tomamos con pinzas, ¿no? ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín? No existe nada, nunca ni siempre en medicina. Pero sí es importante reconocer algo. Si bien la atrofia es un mecanismo adaptativo, vamos a observarla en algunas enfermedades y en el proceso de envejecimiento.
como parte natural, evolutiva de esa condición. Vamos a poner ejemplo. Nos señalan a una persona mayor, ¿no? Digamos un abuelito. Ustedes saben que con la edad hay una caída de las funciones, ¿correcto? ¿Propio de qué? Del envejecimiento, muy bien. Y entonces, así como se deteriora nuestra capacidad cognitiva, se deteriora nuestra capacidad circulatoria, nuestra capacidad respiratoria, también se deteriora nuestra capacidad reproductiva. Entonces, los testículos disminuirán de volumen. Yo me pregunto, si nosotros dejamos esas condiciones de manera natural como parte del envejecimiento, ¿ese órgano se restablecerá su función? No, porque es parte de su envejecimiento. Pero ¿qué pasaría si a ese órgano le administrásemos de manera experimental hormonas sexuales masculinas? ¿Ustedes creen que habría alguna respuesta en ese órgano? Podría haberlo, ¿no? Porque como es un órgano que tiene receptores hormonales, podría responder. Pero eso ya sería, ¿cómo podríamos llamarlo? Ya no sería natural, ¿no? Estamos actuando sobre el órgano porque sabemos que responde y porque tiene células que aún pueden responder. Pongámoslo en otro ejemplo. Imaginemos una persona que, así como ustedes, profesional, que ha dedicado toda su vida a la actividad académica, 50, 60, 70 años, ya hay un decaimiento de la función cerebral. Por ahí, si tuvo la mala suerte, un Alzheimer. Y entonces empieza a perder neuronas. Entonces, ¿qué pasaría en estos casos? El paciente fallece, hacemos la necropsia. ¿Cómo estará ese cerebro? Anatomía. ¿Quién tiene los cerebros? Muy bien. Externamente, ¿qué vemos en los cerebros? Circunvoluciones, muy bien. Si fuera la autopsia de un joven, ¿cómo estará ese cerebro? Con muchas circunvoluciones, ¿no? Y si fuera el cerebro de un anciano, reducción del número de circunvoluciones, porque hay pérdida de neuronas. Yo pregunto, ¿esa pérdida de neuronas la podemos recuperar? No hay forma. Así le pongamos lo que le pongamos. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Si bien la atrofia se considera un mecanismo adaptativo, va a haber dos tipos: atrofia fisiológica, ¿no? Y atrofia patológica. Y en la patológica vamos a ver los cambios en las enfermedades degenerativas, ¿no? Cuando tenemos pérdidas de células. Muy bien. Finalmente, nuestro cuarto mecanismo adaptativo es la metaplasia. ¿Qué quiere decir metaplasia? Un cambio, ¿no? Una transformación. Ahora nos preguntamos, ¿por qué la célula tiene que transformarse, cambiar de fenotipo? Esa palabrita, ¿qué será fenotipo? La apariencia, muy bien. La expresión objetivable de qué? Del fenotipo. Todos nosotros tenemos un fenotipo. Pero nosotros vemos el fenotipo, no lo vemos. ¿Qué es lo que vemos? El fenotipo, el color de ojos, el color del cabello, la forma de la nariz,
la implantación de las orejas, es decir, no vemos, es igual acá. La metaplasia va a ser el cambio de la apariencia de una célula por otra célula igual madura. Vamos a poner un ejemplo para que lo comprendamos. Los fumadores constantemente están inhalando en el humo del cigarro, ¿qué cosas? Nicotina, tabaco, ¿qué más? Hay como 1000 compuestos que están en el cigarrillo porque no lo sabían. Y esos 1000 compuestos provocan daño en la célula, ¿no? Bien, entonces decíamos, en el caso de los fumadores, la inhalación de estas sustancias provoca daño celular, ¿no? ¿Cómo es el epitelio de los bronquios, el epitelio respiratorio? Cilíndrico, ciliado, ¿y qué más? Pseudoestratificado, muy bien. Y ese epitelio tiene también unas células productoras ¿de qué? De moco, de mucina, muy bien. Fíjense, tienen cilios y tienen moquito. ¿Por qué? Porque su función es aclarar las vías respiratorias de lo que constantemente inhalamos, ¿no? Y si nosotros vivimos en una ciudad como la nuestra, muy contaminada, ¿qué creen que están inhalando todo el tiempo? Partículas, muy bien, de diferentes tamaños. Si no fuera por estas células y este epitelio, ¿qué nos pasaría a nosotros? ¿Hasta dónde entrarían esas partículas? A los alvéolos. Podrían incluso ingresar al torrente sanguíneo, dependiendo del diámetro de la partícula, y provocarnos enfermedades. Entonces, este fumador constantemente está inhalando una serie de sustancias que van a dañar a ese epitelio. Como el tejido va a buscar preservarse, lo que le va a quedar es cambiar la apariencia de esas células. Y ya no ser células cilíndricas, pseudoestratificadas, ciliadas, sino ser células más resistentes. ¿Qué podría ser más resistente que esta célula? El epitelio simple, así una hilera de células. Escamoso. Cuando decimos escamoso, tácitamente estamos diciendo que es un epitelio poliestratificado. ¿Se dan cuenta? Si yo digo escamoso, el que me escuche entiende que son varios estratos, a diferencia de un epitelio lineal. ¿Ya? Entonces sí, va a haber un cambio hacia un epitelio escamoso, porque el epitelio escamoso va a resistir mejor todas esas partículas. Pregunta: si ese bronquio se tapiza el epitelio escamoso, ¿producirá moco? ¿Tendrá cilios? ¿Qué pasará con todas las partículas que inhale? ¿Las podrá eliminar? ¿Dónde se acumularán? En los alvéolos, ¿no? Y como no tienen con qué eliminar esas partículas, acto seguido, ¿qué hará su organismo para defenderse? Toser, la clásica tos del fumador, ¿no? Como ya no hay cilios, no hay moquito, tiene una tos seca, muy bien. Eso es el cambio de la metaplasia. ¿Qué pasaría si deja de fumar, se va a un ambiente menos contaminado? Volverán las células que están en el epitelio, las células nasales, a reconfigurarse y volverán a aparecer las células cilíndricas,
pseudoestratificadas siguientes, ¿no? Eso es una metaplasia. Acá en este dibujito lo tenemos bien claro, ¿no? Tenemos nuestra célula normal. Si se hace más chiquita, a ver, ustedes tienen que decir, muchachos, despiértense. Atrofia. Si incrementa su tamaño, hipertrofia. Si aumenta en su número, hiperplasia. Si cambia su configuración, mira, acá tiene cilios y aquí no tiene nada de eso. Metaplasia. Si por el contrario empieza a sufrir cambios en su estructura nuclear, eso nos lleva a la displasia. El profesor no me dijo que era displasia. Vamos a hablar rapidito de la displasia. Las células pueden sufrir diferentes lesiones, pero hay algunas lesiones que van a afectar esto. ¿Cómo se llama? El núcleo, ¿no? El que gobierna la célula. Podrían ser agentes virales, podrían ser agentes físicos, radiación. Cuando se afecte el núcleo, entonces esta célula ya no va a funcionar de manera normal. Va a experimentar cambios muy diferentes a lo que son, digamos, la naturaleza de la célula original. Pero aún así esos cambios, aún así cumplen funciones y hasta cierto punto se mantiene estable, ¿no? Fíjense, ya no es normal, pero todavía no cruza la línea y no se vuelve una célula maligna. Está en ese espacio intermedio. A eso se conoce como displasia y por lo tanto no es considerado un fenómeno adaptativo. ¿Ya? Ténganlo eso presente porque también es pregunta de examen. Acá tenemos, por ejemplo, otro gráfico en 3D para que lo veamos. Miren, células normalitas, todas bonitas. Atróficas, se ven todas chiquititas. Hipertróficas, están grandotas, ¿no? ¿Ustedes han jugado eso de plantas contra zombies? Ya está igualito, ¿no? Lo ven así como parecen esas nueces, ¿no? Ya igualito, lo tienen que visualizar. Hiperplasia, en aumento en el número, miren, más estratos. Metaplasia. Se suponía que todas eran escamosas y ahora tenemos células columnares, ¿no? Displásicas, fíjense los núcleos, son diferentes. También pueden cambiar parte del citoplasma, se hace un poco más grande. Pero, ¿qué cosa? Respetan la membrana basal, no invaden, no producen necrosis a las otras células. Como bien dicen, están alteradas, pero ahí están, ¿no? No se meten con sus vecinos, por así decirlo. Y esto ya es cuando se transforman en células neoplásicas, en células malignas. Ahí sí, fíjense, son igual de feitas o un poco más, pero ya dañan a otras células e invaden. Entonces, nos queda claro en este esquema nuestros 4 procesos adaptativos y la displasia. Dígame. ¿Solo se afecta al núcleo o también a otros organelos? Bien, normalmente en la displasia siempre vamos a tener afectación nuclear. Tiene que haber afectación nuclear. Pero como habíamos mencionado, ¿qué hace el núcleo? Gobierna la célula, ¿no? El núcleo da las señales para que se sinteticen más organelas, se redistribuya el citoesqueleto, ¿no? Se sintetizan receptores de membrana. Todo eso es el núcleo. Si el núcleo está alterado, ¿qué creen que va a pasar? También el citoplasma va a experimentar cambios, ¿no? Pero ojo, esos cambios todavía no llegan al rango de una célula neoplásica. Por esa razón, siempre las displasias las vamos a considerar estados pre-neoplásicos. ¿Ya? Tengamos eso presente. Vamos a
un poquito porque de ahí tienen otra clase. El semestre anterior, patología era la última teoría, así que a veces nos pasábamos un poquito más y chévere, ¿no? Salíamos explicando más cosas, pero creo que después tienen otra teoría. Así que vamos a tener que ajustarnos. Acá tenemos un ejemplo claro de una hipertrofia, ¿no? ¿Por qué no es hiperplasia? Estamos pensando un ratito, por acá. ¿Por qué es hipertrofia? Hipertrofia, aumento del número de células. ¿El útero de qué está compuesto? A ver, histología. Células musculares, lisas. ¿Ya? Acordémonos eso. Iba muy bien, correcto, que se aumente el tamaño. ¿Por qué? Porque el útero es un órgano muscular, pero tiene un tipo de célula muscular. La célula muscular lisa. El músculo esquelético tiene otra forma, ¿no? Tejido muscular estriado, ¿no? Muy bien. Entonces, fíjense, así se ve el útero de una mujer nulípara. Todas cierren su puñito. No, las chicas no, muchachos. Yo sé que hay muchachos deseosos del curso, me encanta eso, pero estamos hablando del útero. Ya está, muy bien. De ese tamaño que ven ustedes en su puñito es su útero, que no ha tenido hijos. Así es, de ese tamañito es útero. ¿Ya? Ahora fíjense acá, un útero de una paciente que seguramente ha tenido algún óbito, algún problema en la gestación, ¿no? Y han tenido que extirpar el útero. Esto es un útero grávido, o sea, un útero de una mujer embarazada. Fíjense la diferencia de tamaño. ¿Cuántas veces habrá crecido? Se asustan por acá. ¿Eso me va a pasar a mí, profesor? No lo sé, muchachos, pero así crece. Como unas 10 veces, ¿no? Parece que ha aumentado de tamaño. Esto es una hipertrofia fisiológica. Se da la gestación, se da todo el cambio hormonal y crecen estas células lisas, ¿no? Así se ven, por ejemplo, en esta imagen que tenemos acá, cuando están normales, células pequeñitas que simulan un cardumen de peces, por eso se le llama patrón estoriforme, ¿ya? Eso ya lo van a ver con sus profesores de práctica. Y así se ven cuando reciben el estímulo hormonal durante la gestación, crecen en tamaño, no en número, en tamaño, ¿ya? Acá tenemos el ejemplo del cerebro que habíamos comentado. Fíjense, tenemos acá el de un adulto joven. Vean la cantidad de circunvoluciones, ¿no? Se ve bonito, ¿no? Y aquí, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Aumentado su tamaño. Ya un abuelito, ¿no? Falleció, hicieron la autopsia y ya tenía atrofia cerebral, ¿no? Profesor, ¿eso me va a pasar a mí? No sé, por ahí dice que resolviendo sudokus enlentecemos la atrofia, ¿no? En fin, son cambios. Acá, ¿qué tenemos? ¿Qué será eso? ¿Hiperplasia de qué? ¿No? Pregunta de examen, ¿y hiperplasia de qué? ¿Parece de qué? No. Pero estabas por ahí. Solo que en otro género, ya. Eso es endometrio, muchachos. Por eso vamos a tener que refrescar nuestro concepto de histología cuando vayamos a la práctica, ¿ya? Ahora que todavía nos quedan unos 4 días, vamos a revisar nuestro libro de histología de Junqueira, de Jenneser, ¿ya? Porque si no, la doctora Bolcochea nos va a parar de cabeza. Bueno, ya revisando no mata gente. Acá tenemos un endometrio en un estado, por así decirlo, normal. Y fíjense, acá está en un estado proliferativo, ¿no? Nos acordamos del ciclo menstrual de la mujer, ¿no? Una vez que
termina el proceso de menstruación en donde se cae el endometrio funcional, empieza un nuevo ciclo y empiezan a crecer nuevamente en tamaño y en número las glándulas endometriales, ¿no? A tal punto que se llena todo el estroma. Fíjense, es como si todas estas glándulas ya no quepan ninguna más, ¿no? Mientras que en un estado normal vemos mayor extensión de células estromales, ¿no? Diferente, ¿no? Y esto va a pasar durante toda la vida reproductiva de la mujer. Cuando sobrevenga la menopausia, ¿qué creen que va a pasar? ¿Se va a aparecer acá o acá? Más chiquitos todavía. Muy bien, era capciosa la pregunta. Va a haber mayor proliferación estromal y menor cantidad de glándulas. Profesor, ¿y qué pasaría si le damos tratamiento de reemplazo hormonal? Empezará a llenarse otra vez el endometrio. ¿Por qué? Porque responden a las hormonas. Estas células tienen receptores hormonales. Ustedes le dan el receptor hormonal y vuelve a crecer. ¿Cuál es el problema? Que podrían cambiarse y volverse displásicas y luego neoplásicas. Por eso, cuando veamos neoplasias, vamos a ver que hay ciertos factores de riesgo en algunas células, en algunos tejidos, ¿no? Hay tejidos que el efecto hormonal en exceso puede llevarlas a convertirse en células neoplásicas, ¿no? En el caso de la mama, en el caso del ovario, en el caso del endometrio, ¿no? Así que tampoco es que se pueda abusar alegremente de los tratamientos hormonales. Ya tenemos lo que decíamos, ¿no? El epitelio respiratorio, vean cómo es, así es, nuestro epitelio respiratorio que nos defiende de los distintos agentes nocivos en el aire. Pero como los fumadores constantemente están dañando esto, luego aparece así, de tipo escamoso. Y ese tipo escamoso no nos hace a nosotros ningún bien, ¿no? No hay producción de moco, no hay eliminación de partículas. Metaplasia. Vamos a ver ahora una visión general de la lesión celular. Ya habíamos adelantado un poco que la lesión celular puede ser reversible o irreversible, ¿no? ¿Tenemos claro ese concepto? Cuando hablamos de reversible, si se elimina el estímulo lesivo, todo regresa a su estado anterior. Por el contrario, si no, esto va a progresar y llevar a un deterioro de la célula. En el caso de la muerte celular, tenemos claro que el daño se ha mantenido, se ha perpetuado en el tiempo o ha aumentado de intensidad, ¿no? Entonces la lesión es irreversible, ya no se le puede recuperar. Por lo tanto, aquí entra a tallar ya los mecanismos de muerte celular. Pensemos, si fuese una enfermedad crónica en el cual a lo largo del tiempo la célula estuvo defendiéndose como pudo, con lo que tuvo, y bueno, ya no se da abasto, ¿qué tendría que ocurrir? Una muerte programada, ¿no? Porque le hemos dado tiempo a la célula, ha estado manejándose, una muerte programada. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, uno está viniendo a la universidad y sufre un accidente de tránsito? Va a sufrir, por así decirlo, policontusiones, traumatismos, ¿no? Los órganos pueden lacerarse, perder sangre, ¿no? Algo imprevisto. Ahí los mecanismos de muerte, ¿serán de apoptosis? No. Ha sido súbito. Son los de tipo de necrosis, ¿no? Y las necrosis, como vemos acá, van a tener características diferentes a la muerte programada. Las vamos a ver. Entonces tengamos eso presente. Acá en este esquemita también, muy importante, nuestra célula normal está acá. Si los procesos de lesión
son reversibles, la célula va a experimentar primero cambios que podemos objetivar en la microscopía, ¿no? Tumefacción, ¿no? Formación de bulas, fibras de mielina. Pero se suprime el efecto nocivo y la célula se recupera. Si por el contrario la lesión se perpetúa, progresa, ya no le va a dar los mecanismos compensatorios que maneja y la célula puede entrar en un proceso de degradación, de destrucción, de daño, ¿no? Necrosis. Por el contrario, una célula normal que recibió la orden de apoptosis, ya sea porque ya no se le necesita, ya sea porque está priorizando otros tejidos, ¿no? Por la razón que haya activado su mecanismo de apoptosis, fíjense en los cambios. Va a ir primero unos cambios internos, tratando de hacer que la célula se encoja, ¿no? Sin afectar a las células vecinas. Va a hacer una condensación a nivel del núcleo, ¿no? La cromatina se va a condensar y va a buscar que se dé una desorganización de todos sus elementos, buscando siempre fragmentarse, pero utilizando la membrana plasmática. De esta forma, no va a estallar la célula. Acá vemos que la célula estalla, se abre con todo su contenido al medio extracelular. Acá no, acá busca englobar en pequeños paquetes el contenido de la célula. ¿Con esto qué logra? Que estos pequeños cuerpos apoptóticos sean de fácil manejo para la célula que limpia todo el desastre. ¿Qué es esa célula? El macrófago, el fagocito, ¿no? Pasa cualquier desastre en nuestro organismo y llega el macrófago a limpiar la escena del crimen. Pero no será fácil limpiar si todo está estallado. Será mucho más fácil si todo está en pequeños fragmentos. ¿No lo creen? Y por esa razón, este fagocito hace sus cosas tranquilo y no genera inflamación. Y por eso ni lo sentimos. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es un poco a grandes rasgos. Ya ustedes van a profundizar en su libro para encontrar más detalles. Ahí vamos a tener un cuadrito de características entre la necrosis y la apoptosis. Esto, por favor, lo repasan. Siempre viene en el examen, ya sea como pregunta de caso clínico, de cualquier forma, pero lo vamos a preguntar. Así que es bueno que lo tengan presente. Las características de la necrosis y las características de la apoptosis. Entonces, ¿qué alteraciones vamos a ver en las células y los tejidos lesionados? En las células reversibles, lo que hemos dicho, ¿no? Se pueden formar algunas bulas, la célula puede parecer edematizada, tumefacta, ¿no? Pueden perder algunas partes, ¿no? De lo que es su membrana plasmática, ¿no? Microvellosidades, puede haber disminución de organelas, todo eso puede estar ocurriendo. En la necrosis, en cambio, va a haber algunas características muy importantes y claves, ¿no? Primero, las células se vuelven más ácidas. Las células que entran en necrosis se vuelven bien ácidas, por eso son eosinófilas, ¿ya? Va a haber retracción, como hemos dicho, fragmentación del núcleo. La membrana plasmática se va a romper, y al romper se va a liberar todo el contenido citosólico. ¿Qué hay disuelto en el citosol, muchachos? Ya, está en la lisosoma, pero ¿qué más? Enzimas, diferentes tipos de enzimas, ¿no? Entonces, imagínense si esas enzimas nos ayudan a degradar proteínas, lípidos, todo, y va a estar suelto, va a ir dañando otras membranas celulares, amplificando
el proceso inflamatorio, ¿no? Va a haber también extravasación y digestión enzimática, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, ¿qué tipo de epitelio es? A ver, muchachos. Túbulos, muy bien, son los túbulos renales, fíjense, acá están bonitos, ¿no? Un epitelio simple, tiene sus cilios, ¿no? Los túbulos renales. ¿Qué contienen en su interior los túbulos renales? Tienen este fin de semana para repasar esto, muchachos, de verdad. En fin, no estaré en la práctica para verlo. Orina. Los túbulos renales conducen la orina. ¿Ya? ¿Qué pasa? El epitelio tubular renal es un epitelio muy sensible ¿a qué? A la hipoxia. ¿Ya? Grábense eso. El epitelio renal es muy sensible a la hipoxia. Si por A o B nosotros entramos en hipoxia, nos estamos ahogando, estamos en un ambiente con una contaminación por humo, cualquier situación que esté restringiendo nuestro funcionamiento aeróbico, uno de los primeros tejidos que se va a dañar no es el cerebro, no son los alvéolos, sino es el túbulo renal. Y rápidamente este túbulo renal va a empezar a experimentar esos cambios. Las células se van a ver hinchadas. Comparen estas dos imágenes. Están bien hinchadas. ¿Qué más se ven? Eosinofílicas. Miren esta célula, ¿no? Eosinofílicas. Se ven más rojas, profesor. ¿Y qué está pasando acá? Se están separando, ¿no? Están perdiendo sus uniones intercelulares. Como no corregimos la hipoxia, como no corregimos la isquemia, ¿qué va a ocurrir? Si no se revierte la condición lesiva, ¿qué pasa? Lesión irreversible, muy bien. ¿Y si hay lesión irreversible, qué ocurre? Muerte celular, muy bien. Muerte celular. Se mueren nuestras células tubulares renales. Acto seguido, ¿qué le pasa a ese paciente? ¿Cómo se manifiesta clínicamente eso? Doctor, el paciente no orina. No orina, nuestro paciente no orina. Y entonces les va a pasar cuando ustedes sean internos o estén ya en medicina interna, se ve de matizar. Muy bien, ¿ven? Por eso les digo, en este curso, chicos, acá ustedes van a integrar todo lo que han aprendido de manera suelta. Acá lo van a integrar. Porque acá tienen que darle forma a su pensamiento clínico. ¿Por qué se hincha mi paciente que ha sufrido un infarto, que ha sufrido, no sé, pues, un accidente en donde está comprometida la vía respiratoria, la vía circulatoria? ¿Por qué se está hinchando? ¿Por qué no me orina, doctor? Porque está haciendo una necrosis tubular aguda que lo conduce a una insuficiencia renal aguda. El paciente no orina. Por eso no orina. ¿Por qué? Porque los túbulos están muriendo y las células tubulares están obstruyendo esos túbulos. ¿Qué patrones existen en la necrosis? Así como aprendimos que existen 4 cambios adaptativos, también vamos a aprender que hay patrones de necrosis. Nuestras células solo se pueden morir en 5 formas, no hay más formas. Vean qué fácil es, ¿no? Ahora tenemos que razonar en cada enfermedad que nos enfrentemos, cómo se van a morir esas células. 5 formas: necrosis coagulativa o necrosis colnicoactiva. No, perdón, necrosis isquémica, perdón. En la necrosis coagulativa, tengan presente que la arquitectura de base se va a preservar. Si me muestran un parénquima hepático
de un paciente que murió por alguna isquemia, yo voy a reconocer que ese tejido es hígado. Voy a reconocer que ese tejido es corazón, que ese tejido fue mucosa gástrica, mucosa colónica. Pero, ¿qué cosa no voy a ver? ¿Qué no voy a ver? El núcleo de las células. O sea, voy a reconocer la arquitectura de ese tejido, pero no voy a ver el núcleo. A ese fenómeno, ¿cómo se le llamaba? Células fantasma, porque no ven el núcleo. Se va a asociar inflamación. ¿Y dónde vemos la necrosis coagulativa? Sobre todo ¿en qué? Infartos. Ténganlo presente, muchachos, ya no jalan y todavía tienen otra clase. Bueno, no sé. ¿Excepto dónde? En el cerebro. Doctor, mi abuelito murió de ACV isquémico. ¿Usted cree que en la autopsia hayan visto una necrosis coagulativa en su cerebro? ¿Cuál será la respuesta? No. ¿Qué tipo de necrosis hace? Licuefactiva. Muy bien, ya vamos a ver por qué. Esta es la necrosis coagulativa. Fíjense en esto. Fíjense. De acá para acá, tejido normal. ¿Qué ven? ¿Qué es eso? Falta de núcleo. Núcleo, muy bien, los núcleos de células polares. De aquí para acá, ¿qué ven? Células fantasma. ¿Pero qué son? ¿Qué son? Vamos, muchachos. ¿Qué es esto, muchachos? Glomérulos, muy bien. ¿Qué son? Túbulos. ¿Qué son? Túbulos. Pero ya no tienen núcleo. Y están edematizados y están eosinófilos. Hay que repasar histología, chicos, nuevamente. ¿Cómo se va a ver macroscópicamente este fragmento de riñón? Fíjense. Se ve sin irrigación. ¿Se dan cuenta? Es isquémico, no tiene irrigación. Esa es la necrosis coagulativa. Se preserva la arquitectura porque yo reconozco que son túbulos. No estoy seguro, miro más abajito, son túbulos. No estoy seguro, miro el glomérulo. Sí, pues sí, estoy en un riñón, en la corteza. ¿Pero qué le pasó acá? No hay núcleos. ¿Correcto? Se preserva la arquitectura. Necrosis licuefactiva, lo que habían mencionado ustedes. Las necrosis licuefactivas se asocian a procesos sépticos, procesos infecciosos, bacterianos. ¿Por qué recibe ese nombre de licuefactivo? A ver, muchachos, ¿quién se ha preparado un jugo esta semana en su casa? Ha agarrado su papaya, su platanito, sus polvos, esos que proteicos que se echan. ¿No? ¿Qué hacen? Licúan, ¿no? Entonces, igualito pasa acá. Las enzimas que están en las células, al ser liberadas, licúan al propio tejido y a los gérmenes. ¿Se dan cuenta? Por eso recibe el nombre de licuefactivo. Y como se queda todo un material amorfo de color amarillento, que es las células muertas más los gérmenes, eso recibe un nombre que se llama pus. ¿Alguno de ustedes se ha hecho alguna herida en el dedo, en las rodillas, y no hizo una correcta limpieza y de pronto empezó a hincharse, y cuando lo abrieron drenó un líquido amarillento? Pus. ¿Correcto? Ese tejido al final va a ser digerido por los fagocitos, ¿no?
El cerebro, a pesar de que no tiene un origen, o sea, la necrosis licuefactiva del cerebro, a pesar de no tener un origen infeccioso, hace ese tipo de necrosis. ¿Ya? Eso es una ley, se lo aprenden así. Puede ser pues por las enzimas propias del sistema nervioso, ¿no?, que van a desencadenar por la naturaleza lipídica que tienen las neuronas, ¿no?, en su membrana, van a hacer pues este tipo de necrosis licuefactiva, ¿ya?, a diferencia de otros órganos, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, el cerebro ha sufrido un infarto, ¿no?, una oclusión en un vaso, y fíjense, todo este tejido se ha licuado como un flan. Literalmente ustedes lo tocan, se deshace. Mientras que aquí, en otras áreas sí se preserva el tejido cerebral, ¿no? Vemos claramente la sustancia blanca, la sustancia gris y las circunvoluciones, ¿no? Pero en esta zona no. Esa es la zona que ha sufrido la lesión. Necrosis gaseosa, otra necrosis muy importante, en donde se le acuñó el término de gaseoso porque nos hacía alusión al material que se veía en esa necrosis, que era un material blanquecino, friable. ¿Qué quiere decir friable? No es sencillo. Que cuando ustedes lo tocan se deshace, ¿no? Y que le recordó en ese entonces a los patólogos del siglo XIX al queso. Se veía blanquito, se deshacía al tacto, casio, y quedó como necrosis gaseosa. ¿Qué se sabe de esta necrosis? Se ve en el estudio microscópico que hay células fragmentadas, ¿no?, sobre un fondo amorfo acelular, ¿no?, y que muchas veces se suele asociar a enfermedades granulomatosas como la tuberculosis, ¿ya? Es por esa razón que ese foco inflamatorio recibe un nombre particular, granuloma. Del granuloma vamos a hablar en nuestra siguiente clase, ¿ya? Pueden ir repasando en sus casitas como para que ese día sea más dinámica nuestra conversación. Así se ve una resección pulmonar en un paciente que tiene tuberculosis, en un paciente en donde los tratamientos médicos no llegaban a la zona, ¿no? ¿Por qué razón no podría llegar, doctor? Porque muchas veces estas lesiones se fibrosan, se cavitan, y no es fácil para el medicamento llegar, ¿no? No es lo mismo cuando la lesión tuberculosa no está avanzada. Cuando está avanzada hay fibrosis y tiene poca penetrancia en los medicamentos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen a veces los médicos? Estos pacientes que son bacilíferos y que constantemente están eliminando bacilos, ¿no?, hacen una resección de la zona de la lesión, ¿no?, una segmentectomía. Esto se corta, se elimina, llega a patología, nosotros lo vemos y así se ve la lesión por tuberculosis. Necrosis grasa es un tipo de necrosis que se observa, ¿no?, por la liberación de las enzimas lipasas, ¿no?, y que van a dañar muchas veces las membranas celulares, y de esta manera se va a dar un proceso de saponificación grasa, ¿no? La saponificación hace que precipiten, ¿no?, unos ésteres de calcio, que cuando nosotros lo vemos con la coloración hematoxilina eosina, toma un color azulado, un color basófilo, ¿no? Esa es la necrosis grasa. Acá, por ejemplo, tenemos cómo se ve el peritoneo en un paciente que ha tenido, ¿no?, una pancreatitis aguda muy severa, ¿no? Todos estos depósitos
sólidos o precipitados, es la saponificación de las grasas. Cuando ustedes agarran un jabón, lo que están manejando en el jabón son ésteres de calcio o de potasio también. Esa contextura, ese compuesto también se forma en esta necrosis, ¿no? Finalmente tenemos a la necrosis fibrinoide, ¿no? Que es una especial forma de necrosis que se relaciona a daño inmunológico en las paredes de los vasos sanguíneos, sobre todo las arterias, porque tienen paredes musculares más gruesas, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve? Así se ve, ¿no? Esta es una arteria, ¿no? En la capa media, en la capa muscular, está presentando el depósito de estos inmunocomplejos, ¿no? Este daño está afectando la pared del vaso. Esa es la necrosis fibrinoide. Mención aparte era la necrosis gangrenosa, que la hemos mencionado aquí para que tengan conocimiento. Como tal, no existe en la patología la necrosis gangrenosa. Y por patología me estoy refiriendo al estudio morfológico. Pero sí van a escuchar ustedes ese término en el manejo clínico, sobre todo en los pacientes diabéticos, la famosa gangrena del diabético, ¿no? En senso estricto, no hay un patrón histológico de gangrena. Si tuviéramos que, digamos, atribuirle un patrón, este sería un conjunto entre un patrón isquémico y un patrón séptico, como una suerte de un estado intermedio entre algo coagulativo y licuefactivo. ¿Por qué razón? Ustedes dirán, en los pies diabéticos siempre hay un problema vascular de falta de irrigación hacia, digamos, la zona pedia. ¿Por qué razón? Porque se van a dañar la vasa vasorum, la vasa nervorum, que como sus conocimientos de anatomía recordarán, ¿no? Parte de nuestro sistema, ¿no? Que controla el calibre de estos vasos, ¿no? Entonces, como eso también se daña, el paciente diabético sufre isquemia en los miembros distales. Si por ahí el paciente se hace una herida, esa herida se va a infectar. Entonces vamos a tener un tejido isquémico con propensión a la infección. Y por esa razón vamos a ver que va a haber una modificación de su proceso coagulativo, ¿no? Con aparición pues de bacterias que van a desencadenar una necrosis licuefactiva, ¿no? Todo esto que vamos a conocer como gangrena, ¿ya? Pero como tal, no existe un patrón histológico para eso, ¿ya? Ténganlo presente, son solo 5 los patrones de necrosis. Acá tenemos, por ejemplo, el caso de un pacientito con pie diabético, ¿no? Vemos cómo se le da todo esta necrosis distal y rápidamente esto se coloniza, se infecta, ¿no? Muchas veces cuando hacemos la necropsia de estos pie diabéticos, porque sí, el pie diabético se le hace necrosis, o sea, tiene que revisar, se tiene que tomar cortes de los vasos para, digamos, confirmar el proceso isquémico y el proceso séptico, ¿no? Porque el paciente pues tiene derecho a saber que la indicación de amputación está respaldada por un conocimiento de su enfermedad, ¿no? Entonces se hace la necropsia de estos diabéticos y muchas veces encontramos bastante pus, ¿no? ¿Qué mecanismo de lesiones celulares conocemos? Vamos acá a ir a los gráficos porque ya estamos sobre el tiempo. Vamos a tener lo que es la lesión mitocondrial,
lo que es la entrada de calcio a las células, lo concerniente a las lesiones de la membrana y al mal plegamiento proteico. Cada uno de de estas maneras, de estas formas de lesión celular, ustedes las conocen, ¿no? Lo que vendría a ser, pues, sus conceptos de biología. Cuando tenemos un daño a nivel mitocondrial, tenemos que tener claro que la mitocondria es el órgano es la organela de la respiración celular. Entonces, esta organela es la encargada de producir ATP. ¿Qué es el ATP? ¿Qué es el ATP allá al fondo? No ATV, ATP. Están viendo televisión, Netflix también. La molécula energética de nuestro organismo, ese es el ATP. Pero cuando hay una lesión mitocondrial, cuando se daña las membranas mitocondriales por las especies reactivas de oxígeno, que son los EOS, ¿qué va a ocurrir el ATP? Se cae el ATP, ¿no? Se pierde la cadena de fosforilación oxidativa, ¿no? Y ya no produce el ATP que necesita nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestros riñones, ¿no? Lesión. Estas especies reactivas, como su nombre lo indica, son muy activas porque tienen electrones, tienen avidez por los electrones de otras moléculas. ¿Se dan cuenta? Por eso son muy reactivas. E interaccionan con los electrones de las moléculas lipídicas, de tal manera que van a ir dañando otras membranas celulares. Tenemos la entrada de calcio. Si aumenta demasiada la cantidad de calcio intracitoplasmático, va a desencadenar como efecto final un aumento en la permeabilidad mitocondrial y van a empezar a salir, ¿no?, los diferentes componentes moleculares de nuestras mitocondrias. Asimismo, también va a catalizar la acción de muchas enzimas citosólicas que pueden exacerbar, incrementar el daño celular. La lesión propia en la membrana, fíjense, si se lesiona la membrana plasmática, vamos a ir perdiendo componentes, ¿no? Y también se puede lesionar la membrana lisosómica. ¿Con salida de qué? De la lisosima, por ejemplo, y otras que van a empezar a provocar daño en otras estructuras, ¿no? Finalmente, el mal plegamiento proteico va a activar ¿qué cosa? Los mecanismos de ubiquitinización, ¿no?, para limpiar, para eliminar estas proteínas mal plegadas. Muchas de estas proteínas pueden ser que tengan un sinnúmero de funciones cruciales en la célula. Algunas pueden dedicarse digamos, a la síntesis, ¿no?, de elementos importantes. Otras pueden servir como receptores de membrana. Si las tenemos funcionando mal, ¿y por qué razón? Porque una proteína cumple su función conforme a su estructura espacial. Las proteínas tienen diversos tipos de plegamiento y es ese plegamiento el que le va a dar la funcionalidad a esa proteína. Si la proteína se pliega mal, no va a cumplir su función, no va a tener el sitio en donde interactúe su sustrato y como resultado no se va a dar la función que necesita la célula. Todo eso ustedes lo van a revisar, es lo que hemos mencionado. Acá está un poquito más dismenuzado, un poco como vemos cuando se disminuye la producción de ATP,
sobre todo en los procesos isquémicos, ¿no? Al haber una isquemia, no entra el oxígeno, cae el proceso de fosforilación oxidativa y como elemento final, pues se desencadenan todos estos cambios en el citoplasma que pueden conducir a la muerte celular. Eso también, por favor, lo revisan, ¿no? Acá vemos un poco cómo estas señales de lo que vendría a ser la producción de especie reactiva de oxígeno conducen a la necrosis, ¿no? La entrada de calcio, vean cómo activa muchas enzimas que pueden potenciar el proceso de lesión celular. De igual manera, la acumulación de estos radicales libres, peróxido nitrito, ¿no? El peróxido de hidrógeno, el hidroxilo, también pueden dañar a distinto nivel en la cadena de fosforilación oxidativa, ¿no? De tal manera que todos estos radicales que ustedes acá los ven pueden desencadenar daños directos por peroxidación lipídica o alterar la estructura proteica, así como también dañar directamente el esqueleto del ADN. Los defectos en la permeabilidad de la membrana pueden conducir a la salida de diferentes iones que pueden afectar la funcionalidad de las enzimas citosólicas. Finalmente, el mal plegamiento proteico, como hemos mencionado, ya sea por diversas causas, alteraciones genéticas, metabólicas, daño biológico por infecciones virales, todo eso, al provocar un mal plegamiento proteico, va a generar proteínas que no tienen un valor biológico y de esta forma no cumplen su función y estimulan que esa célula sea eliminada. 5 minutitos que te acabamos, ¿no? Finalmente, la apoptosis es un mecanismo de muerte celular, como hemos dicho, es regulado. Tiene dos vías importantes, la vía intrínseca y la vía de los receptores de muerte, ¿no? La vamos a ver acá. Acá tenemos la vía intrínseca, ¿no? En donde la lesión celular desencadena sobre todo efecto en una familia de proteínas muy importantes, que son la BCL2, ¿no? Estas proteínas van a activar, digamos, los mecanismos en las mitocondrias para la salida de ¿qué? Del citocromo C. El citocromo C ya va, digamos, a interactuar con las proteínas caspasas para la ejecución del proceso de apoptosis. Esto por la vía intrínseca. Por la vía de receptores de muerte, utilizan receptores con el factor de necrosis tumoral para activar a estas caspasas. Esa es otra vía. El efecto, acá en esta vía común, va a ser pues la activación de endonucleasas, la condensación de la cromatina, la fragmentación del núcleo y la rotura del citoesqueleto formando pequeñas bulas, ¿ya? Finalmente estas van a ser liberadas al exterior como cuerpos apoptóticos que van a ser degradados por los fagocitos. En la vía mitocondrial. Y tenemos otro mecanismo de muerte, como ya hemos visto, ¿no? Hay mecanismos intermedios, la microptosis, que utilizan los complejos RIPK1 y RIPK3, muy útiles porque los alejan de su dependencia de las caspasas, como en la apoptosis. La piroptosis, que utiliza sobre todo a la caspasa 1 y se da en procesos sépticos, ¿no? Y la ferroptosis, que son procesos de muerte celular que involucran el metabolismo del hierro. La autofagia, también otro mecanismo muy interesante porque permite una especie de limpieza interna de los tejidos, digamos, priorizando aquellas células que son viables, ¿no? De otras que pueden estar en exceso, ya sea en número de organelas, ¿no? Y de esta forma recicla mucho de esos nutrientes y optimiza su proceso. Por esa razón se dice
que uno de los mecanismos que se está estudiando bastante para comprender el envejecimiento celular y, digamos, retardar sus efectos es comprender la autofagia, que es una especie de limpieza interna de nuestro organismo. Bien, esto de las acumulaciones, vamos a ver que en nuestro organismo va a haber diversas sustancias que pueden acumularse por muchos motivos, ya sea por una eliminación inadecuada, por una acumulación por falta de unas enzimas importantes, ¿no? El hecho es que estas sustancias se van a ir acumulando en el interior del citosol, en vacuolas, y su acumulación puede desencadenar en procesos patológicos. Podemos tener acumulaciones de depósitos de lípidos, ¿no? Por ejemplo, lo que es depósito de triglicéridos, de colesterol, depósito de proteínas mal plegadas, ¿no? Depósito de glucógeno y de pigmentos, ¿no? Ya esto, por favor, ustedes lo repasen, es bastante complejo. Acá vemos uno de los clásicos procesos de acumulación, son los depósitos de colesterol, lo que conduce a la esteatosis. De eso ya vamos a hablar en la siguiente clase. También vemos en el envejecimiento celular el acúmulo de pigmentos, que es la lipofuscina. Son pigmentos relacionados al envejecimiento celular. Acá en el hígado hay enfermedades metabólicas que acumulan moléculas de hierro. Eso se conoce como hemosiderosis, ¿no? ¿Y con qué coloración se identifica esto como hierro? Con la coloración de Peirce, que tiñe de color azul todos los acúmulos de hierro. Finalmente tenemos la calcificación patológica, ¿no? Se llamará distrófica si ocurre en zonas donde ha habido lesión celular o necrosis, y se llamará metastásica si ocurre en cualquier tejido que esté sometido a una elevación del contenido de calcio en sangre, un hipercalcemia. Vamos a ver, por ejemplo, en la calcificación distrófica, ¿no? En zonas donde ha habido lesión, ahí vamos a tener. Y la calcificación metastásica, producto del proceso de un hipercalcemia. Acá tienen características típicas de la calcificación distrófica y calcificación metastásica. El envejecimiento, ustedes van a reconocerlo como el proceso final en la fisiología de nuestras células, caracterizado por una disminución generalizada de las funciones, ¿no? Va a haber menor capacidad reproductiva y menor capacidad para repararse, ¿no? Por eso sobreviene el envejecimiento. Asimismo, también vamos a ver que hay otros factores que participan en este proceso, ¿no? Uno de los más importantes es la acción de los telómeros, ¿no? Los telómeros son, una parte distal en los cromosomas que constantemente va a ir acortándose, y con su acortamiento van a establecer el número de divisiones que puede tener una célula. Es por eso que le han llamado el reloj de la célula. Cuando ya se acorta, a su mínima expresión ese telómero, esa célula entra en muerte celular programada. Acá tenemos pues como los distintos elementos que pueden participar en el proceso de envejecimiento celular, ¿no? Ya sean cambios metabólicos ambientales que produzcan un daño directo en el ADN, un acortamiento en los telómeros que disminuye la replicación celular, o alteraciones en el metabolismo de las proteínas. Todo esto nos lleva a el envejecimiento celular. El estrés ambiental también puede participar afectando los procesos de transmisión de señales, ¿no? De lo que vendría a ser pues los procesos de reparación de ADN, de homeostasis, ¿no? Entonces vemos claramente que en el proceso de envejecimiento celular mucho va a participar el componente ambiental, así también como el componente endógeno, ¿no? Expresado en los telómeros y expresado en nuestro metabolismo proteico. Bien, eso es todo respecto a nuestra primera clase.